Estoy grabando. Buenos días a todos, buenos días a todas. Bienvenido a este último día de la semana, día viernes 9 de abril. Eh, Voy a compartir pantalla para recordar lo último que estuvimos viendo. Lo último que vimos fue cómo construir una tabla de frecuencia intervalar. Vimos ese ejemplo, ¿ya? Que tenía que ver con el puntaje de una prueba estadística o de matemática, ¿ya? Y construimos una tabla de frecuencia intervalar, recordando que previo a la construcción de una tabla intervalar necesitábamos determinar tres elementos para la construcción de la misma, que son el rango. Recuerden, el rango es la distancia entre el dato más grande y el dato más pequeño de la muestra. El número de clase, ya que para eso nosotros utilizamos una fórmula, la fórmula de Stuttgart, ya que se definía como 1 más logaritmo en base 2 de n, donde n es el tamaño muestral o tamaño de la muestra, y la amplitud, que es el ancho, ¿no es cierto?, de nuestro intervalo, que se determinaba a través de un cociente entre el rango y el número de clases. En este caso lo aproximábamos a 7. Recuerden que la amplitud siempre o la trabaja con la misma amplitud que le da ese cociente, en este caso 6,2, o la aproxima, pero si la aproxima, siempre debe aproximarla hacia arriba, jamás hacia abajo, ya que si lo aproxima hacia abajo, ocurre que quedarían datos fuera de nuestra tabla, y eso no puede ocurrir, ¿ya? Entonces, dado esos tres elementos, nosotros construimos nuestros intervalos. Recuerden que los intervalos, por norma, los íbamos a hacer cerrado, abierto, cerrado, abierto. Sin embargo, el último iba a ser cerrado, cerrado, ¿ya? Y construíamos nuestras frecuencias. Mi primera frecuencia era la frecuencia absoluta, que era la cantidad de datos que estaban contenidos en este intervalo, tomando en cuenta que en este caso el límite superior no pertenece al intervalo 1, ¿ya? Es decir, el 64 no pertenece al primer intervalo, sino que pertenece al segundo intervalo, ¿ya? Eh, Luego calculábamos, determinamos la frecuencia relativa, ¿ya? La frecuencia relativa, que no era más que dividir la frecuencia absoluta por el total, después las acumuladas, ¿ya? Después las acumuladas. Eso fue lo último que hicimos, ¿ya? La clase pasada. Entonces, una vez que nosotros tenemos resumido nuestros datos en tablas de frecuencias intervalares, un segundo análisis que uno realiza es hacer un análisis gráfico, ¿ya? Pues normalmente los informes estadísticos que uno presenta, ¿ya? No pone estas tablas de frecuencias porque son poco amigables, y lo que uno hace es poner gráficos, ¿ya? Gráficos que representan obviamente estas tablas de frecuencia, de una manera que sea más simple para el lector, para la persona que esté leyendo nuestro informe estadístico. Es una forma más simple de ver el comportamiento de los datos, ¿ya? Y para el análisis gráfico de nuestras variables de estudio o de nuestros gráficos, ¿ya? Nosotros lo que determinamos es el tipo de variable, pues dependiendo del tipo de variable es el tipo de gráfico que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Es el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Eh, Recuerden que nosotros tenemos dos grandes núcleos de variables, ¿no es cierto? Tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas, ¿ya? Entonces, dependiendo de este tipo de variable, es el tipo de gráfico, ¿ya? Para el caso de las variables cualitativas, los gráficos más utilizados son los gráficos de barra, de diagrama de sectores,
entre otros, ¿ya? Y para los datos cuantitativos tenemos los diagramas de barra, ¿ya? Los histogramas, los gráficos de tallo y hoja, box plot, entre otros, ¿ya? Vamos a mostrar algunos para ir visualizando de qué se tratan estos gráficos, ¿ya? Supongamos que estamos en presencia, fíjense que acá tengo un gráfico de barra, y si nosotros vemos nuestra tabla de frecuencia, esta es nuestra tabla de frecuencia, podemos observar que nuestras variables de estudio ya son estado nutricional, la cual está caracterizada ya por cinco tipos de estados nutricionales, ¿ya? De nutrición, bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, claramente nos podemos dar cuenta que estamos en presencia de una variable de tipo cualitativa. En este caso es una variable cualitativa cuya escala ya de medición es ordinal, ¿ya? ¿Por qué ordinal? Porque fíjense que hay una jerarquía, ¿ya? Hay un orden implícito dentro de esta variable de estudio, ¿ya? Y acá tenemos nuestras frecuencias absolutas. Entonces, esta tabla puede ser representada, ¿no es cierto?, por este gráfico, que es un típico gráfico de barras, ¿ya? Algunos elementos importantes del gráfico de barras y de todos los gráficos en realidad, es que debe tener en el eje de las X o eje de las abscisas, ¿no es cierto?, nuestras clases. En este caso, nuestras clases son el estado nutricional. Fíjense que acá tiene el título, ¿ya? Estado nutricional. Y ahí tenemos nuestras clases. Y en el eje de las Y, o eje de las ordenadas, están nuestras frecuencias. En este caso tenemos las frecuencias absolutas, ¿ya? Perfectamente acá podríamos tener las frecuencias relativas, ¿ya? Si usted pone acá la frecuencia relativa, el gráfico va a ser exactamente igual, ¿ya? Simplemente que lo que va a cambiar van a ser estos valores que nosotros ponemos aquí arriba. Este 15 ya no sería 15, sino sería la frecuencia relativa, ¿ya? De este estado de desnutrición. Y obviamente necesitamos poner un título a nuestro gráfico. Ponerle los elementos o los valores aquí arriba de la barra es optativo, pero siempre es bueno que podamos tener claridad del dato. Por lo tanto, es recomendable poner siempre los valores sobre estas barras, ¿ya? Entonces ahí tenemos un tipo de gráfico para variables cualitativas, ¿ya? Ahora, para esta misma variable, nosotros podemos construir un gráfico de sectores, ¿ya? Un gráfico de sectores. Si ustedes se dan cuenta, la tabla es exactamente la misma, ¿ya? Lo que cambia en este caso es el tipo de gráfico. Es un gráfico de sectores, un gráfico de torta, un gráfico circular, como quieran llamarlo, ¿ya? Lo importante que acá, ya, cada uno de los sectores que representa a cada uno de los estados de nuestra variable, ¿ya? Usted lo puede poner de algún color distintivo, ¿ya? Y obviamente, si lo pone de algún color distintivo, esto tiene que estar reflejado en su tabla. Por ejemplo, acá, ¿ve? Eh, Ese color es desnutrición, bajo peso, peso normal. Bueno, aquí no se ve mucha la diferencia, pero la idea es hacer con colores bastante distintivos cada uno de los estados de nuestra variable de estudio, ¿ya? Ahí tiene entonces un segundo gráfico que es utilizado también en este caso para una variable cualitativa. Eh, Otro gráfico utilizado para variables cualitativas son los conocidos como pictogramas, ¿ya? El pictograma en este caso también es una suerte de gráfico de barra, con la diferencia que la barra está constituida por alguna imagen, ¿ya? Por alguna imagen. En este caso, como nuestra variable de estudio es el estado nutricional, lo que yo puse en estas imágenes fue un niño así como flacuchento, ¿ya? Pero depende también del tipo de variable que uno esté estudiando, es la imagen que uno lo representa. Si está estudiando, por ejemplo, la inflación, normalmente ponen ahí monedas,
¿ya? Imágenes de monedas. Si está estudiando algo con la agricultura, ya normalmente le ponen acá algunas ramitas de espigas de, ¿cómo se llama? De algún tipo de cereal, etcétera, ¿ya? Entonces, la imagen que usted ponga tiene que ser obviamente una imagen que esté relacionada, ¿no es cierto?, con la variable de estudio que usted está realizando. Pero la construcción es exactamente igual que un gráfico de barra. Simplemente que en vez de poner la barra, usted pone una imagen, ¿ya? También sirve este para una variable cualitativa, como estamos viendo acá. Eh, Ahora pasamos a una variable que es cuantitativa, ¿ya? Una variable que es cuantitativa. Pero no cualquier variable cuantitativa, sino que es una variable cuantitativa continua. Porque fíjense que, si bien es cierto, acá no tengo dibujada la tabla de cuál nace este gráfico, ¿ya? Tengo acá el título de este gráfico, se llama tiempo promedio de reacción a estímulos sensoriales en adultos mayores, ¿ya? Y acá la palabra importante es tiempo, ¿ya? Y el tiempo, ustedes saben que el tiempo es una variable, ya es una variable cuantitativa continua, ¿ya? Siempre el tiempo es continuo. Entonces, un histograma también es un gráfico de barras, ¿ya? Pero tiene la cualidad o la particularidad de que las barras están pegadas, ¿ya? Una detrás de la otra. No hay un espacio como en el caso anterior, ¿ya? Como en ese caso, en donde entre esta barra, entre la primera barra y la segunda barra hay un espacio, ¿ya? Claro, bueno, en este caso es una variable cuantitativa, pero si fuera cuantitativa, para el caso de la variable cuantitativa discreta, tiene que necesariamente haber ese espacio. Pero en nuestro caso, el histograma es para variables cuantitativas continuas. Es decir, hay una continuidad entre un valor y otro. Por lo tanto, necesariamente nuestras barras tienen que estar pegadas, ¿ya? Eh, Algún elemento importante de este tipo de gráfico es que, por ejemplo, en el eje de las abscisas o eje de las X, el valor que representa a cada una de estas barras es la marca de clase, ¿ya? Es la marca de clase. Por eso nosotros, cuando construimos tablas de frecuencias, debemos tablas de frecuencia intervalar, porque las tablas de frecuencia intervalares son las que me permiten construir este tipo de gráfico, histograma. Necesitamos determinar nuestra marca de clase. Pues esa marca de clase, que es el punto medio del intervalo, va a ser nuestro representante de la clase, ¿ya? En este caso, nuestra marca de clase es 10. Y ese 10 es el valor representante de esta primera clase. Es decir, el tiempo promedio son 10 segundos, ya como marca de clase, pero esto va desde 0 hasta 10, no, este va desde 5 hasta 15, ¿ya? Esta es la amplitud, ¿ya? Desde 5 hasta 15. Y este tiene una frecuencia absoluta de 25 datos. Es decir, hubo 25 adultos mayores cuyo tiempo promedio de reacción a estímulo está entre 5 y 15 segundos, ¿ya? Por lo tanto, obviamente acá tenemos nuestra frecuencia absoluta. Al igual que en el caso anterior, acá nosotros también podemos poner nuestra frecuencia relativa, ¿ya? Ese es un histograma, y el histograma se utiliza entonces para variables cuantitativas continuas. A partir de este histograma, nace una nueva gráfica que es el polígono de frecuencia, ¿ya? Como lo dice su nombre, es un polígono, por lo tanto, como polígono, yo puedo calcular área. Entonces, por eso está todo pintado, porque el área de esta figura que está aquí encerrada es exactamente la misma área de estas barras. Si yo calculo el área de cada una de estas barras, va a coincidir, ¿no es cierto?, con el área de este polígono. ¿Cómo construyo el polígono? Bueno, para construir el polígono simplemente lo que hago es construir estas barras, ¿ya? Y la marca de clase que está abajo, ¿ya? Yo la pongo aquí arriba. Entonces aquí marco el punto 10, perdón, el punto 10, el punto 20, el punto 30, y después simplemente uno esos puntos centrales, ¿ya? Que son nuestras marcas de clase, y ahí
construyo entonces nuestro polígono de frecuencia. Por lo tanto, el polígono de frecuencia también es una gráfica para variables cuantitativas continuas. ¿Ya? Ahora entramos a otro tipo de gráfico. Es un gráfico muy utilizado este. Este gráfico se le llama box plot o gráfico de cajas. ¿Ya? Plot es gráfico, box caja, un gráfico de caja. También se le conoce como cajas y bigotes, ¿ya? Donde obviamente lo que está aquí en el centro es la caja y estas dos cositas que están aquí se le llama bigotes, ¿ya? Ahora, este tipo de gráfico, ¿ya? Este tipo de gráfico se utiliza tanto para variables cuantitativas continuas como para variables cuantitativas discretas. Es decir, solo para variables cuantitativas, no para variables cualitativas. Y tiene 5 elementos fundamentales en la construcción de cada uno de estos gráficos box plot, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, este box plot tiene un bigote y tiene esa rayita acá del bigote. Tiene otro bigote y tiene esa otra rayita. Entonces, cada una de esas rayitas tiene representa algo. Al igual que donde comienza la caja, esa rayita que está en el medio y donde termina la caja. También representan algo. ¿Qué cosa representa? ¿Ya? ¿Qué cosa representa? Me voy a ir de este que es más chiquitito. Ese valor que está acá, que en este caso sería 10, representa el valor mínimo, al valor mínimo de mi muestra. ¿Ya? Representa el valor mínimo de mi muestra. Ese valor que está acá, que en este caso sería 10. Donde comienza la caja, es el primer cuartil. ¿Ya? Es el primer cuartil. Bueno, nosotros todavía no sabemos construir cuartiles, ¿ya? Pero es para poder explicar un poco cómo se construye esta gráfica. Ese es el primer cuartil, es decir, el 25% de los datos, el 25% menor de los datos. ¿Ya? Ese es el primer cuartil, se me pierde acá. El que está en el medio es el segundo cuartil, ¿ya? O también la mediana, porque después vamos a ver que el segundo cuartil coincide con la mediana, ¿ya? Es decir, representa el 50% de los datos más pequeños. Donde termina la caja, es el tercer cuartil, es decir, el 75% de los datos más pequeños, ¿ya? Y finalmente, donde termina el otro bigote, este que está acá, es el máximo, ¿ya? Por lo tanto, un box plot se construye a partir de esos 5 elementos: el mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil y el máximo. ¿Ya? Y el máximo. Así nosotros construimos nuestro box plot. Fíjense que acá tenemos 3 box plots. ¿Ya? 3 box plots. Normalmente los box plots por sí solos indican información, pero no suficiente. Lo que uno normalmente hace es construir más de un box plot para ir comparando. Por ejemplo, entre esta población y esta población, yo puedo mostrar que esta población primera tiene un rango más grande, hay una dispersión mayor, porque entre el mínimo y el máximo hay una mayor distancia. Fíjense que aquí el mínimo comienza en 5 y el máximo termina en 20. Por lo tanto, hay una distancia de 15 puntos. ¿Ya? Hay una distancia de 15 puntos. En cambio, en el centro, este parte en 8, el mínimo parte en 8 y el máximo termina en 20. Por lo tanto, hay un rango de 12 puntos. ¿Ya? En el anterior había un rango de 15 puntos, por lo tanto aquí hay mayor dispersión. Aquí hay un rango de 12 puntos, por lo tanto hay menor dispersión. Con este hay un rango, parte en 10 y termina en 20. Hay un rango de 10 puntos. ¿Ya? Por lo tanto, este último grupo es más homogéneo. ¿Ya? Es más homogéneo, están más juntitos los datos. ¿Ya? Ahí hay una interpretación interesante y comparativa entre los dos datos. Fíjense acá que en este de acá, entre el primer cuartil y el segundo cuartil, es decir, entre el 25% y el 50%, es más grande que en este caso de acá. Entre el 25 y el 50% hay menor distancia. Por lo tanto, hay menos datos entre el 25 y el 50%.
¿ya? Con respecto a este de acá, ¿ya? Y con respecto a este de acá también, ¿ya? Entonces, la idea del box plot es poder ir haciendo comparaciones del comportamiento de los datos, ¿ya? Eh, entonces, este tipo de gráfico, repito, sirve para variables cualitativas, perdón, variables cuantitativas continuas y variables cuantitativas discretas. Eso es un box plot. Otra variable, perdón, otro gráfico es la ojiva, ¿ya? La ojiva, ¿ya? También sirve para variables cuantitativas continuas y cuantitativas discretas. Y la única diferencia es que en el eje de la Y, en el eje de la Y, tenemos las frecuencias acumuladas, ¿ya? No las frecuencias absolutas ni las frecuencias relativas, sino que las frecuencias acumuladas. Por lo tanto, nuestra curva, nuestra ojiva, siempre va a ser una frecuencia creciente, ¿ya? Porque la frecuencia de distribución acumulada siempre va acumulando. A lo más puede ser constante, ¿ya? Puede ser constante, pero normalmente nuestra curva ojiva es una curva creciente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con frecuencias acumuladas. Estas frecuencias acumuladas pueden ser frecuencias acumuladas absolutas o frecuencias acumuladas relativas. En ambos casos, la curva va a ser creciente, ¿ya? A esta le llamamos ojiva. Finalmente tenemos, aquí hay un error, dice polígono de frecuencia, pero en realidad es un gráfico de tallos y hoja, ¿ya? Un gráfico de tallos y hoja. Si nosotros observamos este gráfico, ¿ya? Este sector de acá es el tallo y estos valores de acá son las hojas. ¿Qué representa esto? Estos representan datos sueltos, ¿ya? Representan datos sueltos, ordenados, ¿ya? Ordenados, de tal manera que, por ejemplo, el tallo 4 significa el número 40. Tallo 4 significa el número 40. Por lo tanto, esta frecuencia, este gráfico representa al número 44, 45, 49. El tallo 5 significa 50. 50, 52, 53, 53, 54, 54, etc. Entonces uno va haciendo un recuento, ya va haciendo un recuento de las distribuciones a través de mi tallo y mi hoja. Por lo tanto, claramente, este tipo de gráfico, tallos y hojas, sirve solo para variables cuantitativas discretas, ¿ya? Discretas. Obviamente, si nuestros números acá son números de 2 dígitos, pero si mis números fueran de 3 dígitos, por ejemplo, 327, nosotros en el tallo ponemos el 32, ¿ya? El 32, y en la hoja pondríamos el 7. Entonces ahí sería 327. Siempre en la hoja, ¿ya? Siempre en la hoja dejamos eh, la unidad, la decena o la centena, ¿ya? Siempre dejamos el último dígito de nuestro número, ¿ya? El último dígito de nuestro número. Muy bien. Entonces, ahí hicimos un recorrido de los gráficos que más uno va a utilizar cuando uno hace un análisis gráfico de una variable de estudio, ¿ya? No sé si hay una consulta hasta ahora, porque después de pasar de hacer un análisis gráfico de nuestros datos, el siguiente paso es hacer un análisis de resumen de nuestros datos. Y para eso, nosotros lo que hacemos es determinar algunos estadísticos, ¿ya? Estadísticos de resúmenes, ¿ya? Algunos estadísticos de resúmenes, ¿ya? Y el primer estadístico que nosotros vamos a revisar, ¿ya? A calcular, a determinar a partir de nuestras variables de estudio, son los estadísticos de tendencia central, ¿ya? Estos estadísticos de tendencia central lo que hace es resumir la información de nuestros datos, ¿no es cierto?,
en un valor, ¿ya? En un valor numérico, ¿ya? Y este valor numérico lo que va a hacer es representar o determinar, ¿ya? Determinar la centralidad de nuestros datos. Es decir, me va a entregar un valor representativo, ¿ya? Un valor representativo de nuestros datos en términos de su centralidad, es decir, en términos de hacia dónde convergen esos datos, ¿ya? Y existen tres estadísticos de tendencia central, ¿ya? El primer estadístico de tendencia central que nosotros vamos a estudiar o analizar es el estadístico media aritmética, ¿ya? Está el estadístico media aritmética, está el estadístico mediana y está el estadístico moda. Esos tres estadísticos son estadísticos de tendencia central, es decir, me entregan un resumen de la centralidad de nuestros datos. El estadístico media aritmética, que es el estadístico más utilizado, ¿ya? Lo vamos a denotar con una X y una barra. Por eso también se le llama el estadístico X barra, ¿ya? Y es el típico promedio que nosotros utilizamos cuando queremos calcular, por ejemplo, nuestras notas, ¿ya? Si nosotros queremos calcular el promedio de nuestras notas para ver si tenemos que dar o no dar examen a fin del semestre, entonces utilizamos este estadístico de resumen, ¿ya? Este es uno de los estadísticos más utilizados. ¿Por qué es uno de los estadísticos más utilizados? Porque en su construcción utiliza la información de cada uno de los elementos de mi muestra, ¿ya? Por lo tanto, es bastante robusto, porque utiliza información del primer dato, del segundo dato, del tercer dato, del cuarto dato, del enésimo dato. Utiliza toda esa información y toda esa información la resume en un valor, ¿ya? Que sería nuestra media, nuestro estadístico, ¿ya? ¿Cómo se define la media aritmética? Es importante decir que yo acá hablo de media aritmética porque existen otros tipos de media. Está la media armónica, la media geométrica. Pero nosotros en estadística normalmente utilizamos la media aritmética. Por lo tanto, yo voy a empezar a hablar solo de media, ¿ya? Pero cuando yo hable de media, estoy asumiendo que estoy hablando de una media aritmética. Al menos, obviamente, que especifique que esté hablando de alguna otra media, ¿ya? Como la geométrica o la armónica. Pero si hablo solo de media, estoy hablando de media aritmética. ¿Cómo definimos la media aritmética? Bueno, la media aritmética, como ustedes bien ya saben, es simplemente la suma, ¿ya? La suma de todos los datos muestrales, ¿ya? Dividido por el tamaño de la muestra, ¿ya? Por el tamaño de la muestra. Ahora bien, esta definición de media aritmética es solo cuando nuestros datos están sueltos o están a granel, ¿ya? Es decir, si tengo un conjunto de datos sueltos, yo quiero calcular su media, entonces lo que hago es sumar cada uno de esos datos muestrales y ese resultado de esa suma dividirla por el tamaño de mi muestra. Entonces ahí voy a tener el representante de mi muestra a través de este estadístico, ¿ya? Que es la media, ¿ya? Que es la media aritmética. Y es un estadístico de tendencia central, ¿ya? Ahora bien, si los datos no están sueltos, sino que están tabulados en tablas de frecuencia, ¿ya? En tablas de frecuencia, entonces nuestra media aritmética sufre una pequeña variación en su fórmula, ¿ya? ¿Cuál es? Como tengo acá en tablas de frecuencia, voy a tener en mi tabla de frecuencia, voy a tener mis clases, ¿ya? Recuerden que las clases pueden ser singleton, es decir, números, o también pueden ser intervalos, ¿ya? Pero de todas maneras, para calcular la media aritmética, simplemente lo que hago es multiplicar la clase por la frecuencia absoluta. Si la clase es un número, si la clase es un número, entonces multiplico el número de esa clase por la frecuencia. Supongamos que tengo mi tabla de números de hermanos, entonces aquí yo tengo, por ejemplo, 0 hermanos, hay 10 personas, entonces multiplico 0 por 10. Pues tengo un hermano, 20 personas, 1 por 20. ¿Ya? Hago esa suma producto, es decir, sumo eso en la clase por la frecuencia absoluta y esa suma producto la divido por el total.
de mi tamaño muestral, ¿ya? Entonces, así calculamos nuestra media aritmética cuando estamos en tablas de frecuencia. Ahora, si la tabla de frecuencia es intervalar, ¿ya? Es intervalar, entonces la clase va a ser, como la clase es un intervalo, va a tener que ser representada por alguien. Ese alguien va a ser la marca de clase. Por lo tanto, cuando yo calculo mi media aritmética en tablas de distribución eh, intervalar, ¿ya? Entonces nuestra media aritmética va a estar definida como la suma producto entre quiénes, entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Por eso es importante eh, construir las marcas de clase cuando nosotros construimos nuestra tabla de frecuencia intervalar. Entonces, esa suma producto también se divide por el tamaño, por el total de nuestra muestra. ¿Ya? Así es entonces como calculamos la media aritmética o la media cuando estamos en presencia de una tabla de frecuencia. En este caso, una tabla de frecuencia intervalar. Ah, algunas propiedades de las medias. ¿Ya? Algunas propiedades de la media. Aquí yo le presento 4 propiedades. ¿Ya? La primera propiedad, ¿ya? Me dice que la suma de esta distancia, aquí hay una distancia. La distancia es entre el dato y la media. Entonces, la suma entre la distancia del dato y la media, también puedo decir la suma de la diferencia entre el dato y la media, siempre va a dar 0. Ya, siempre va a dar 0. La segunda propiedad es que la suma de la distancia entre el dato y la media, pero al cuadrado, es siempre mínimo. Es decir, para cualquier otro valor que yo ponga acá, que no sea la media aritmética, esa suma va a ser mayor. Por lo tanto, esta suma va a ser mínimo solo cuando el valor que yo le esté restando al dato sea la media aritmética. ¿Ya? Eso se puede probar. La tercera propiedad, aunque parezca básico, me dice que la media siempre va a estar contenida, o siempre va a estar entre, mejor dicho, el dato más pequeño, el x1, por eso está en paréntesis, significa que es el dato más pequeño, y el dato más grande. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy calculando la media de mis notas, no puedo tener una media aritmética mayor que el máximo, es decir, no puedo tener una nota mayor que 7. ¿Por qué? Porque el 7 es el máximo. Y tampoco puedo tener una nota menor que el mínimo. No puedo tener una nota 0,8. ¿Por qué? Mi nota promedio no puede ser 0,8. ¿Por qué? Porque el dato más pequeño es 1. Ya es 1. Y la cuarta propiedad me dice que la suma de los xi, la suma de todos mis datos, ¿ya? Es igual a n veces x bar. ¿Ya? Bueno, esto es directo porque esto nace de la definición de x bar. ¿Ya? Ahí tengo 4 propiedades interesantes de la media. Y para finalizar, podemos decir de que la media es el estadístico más utilizado. Ya vimos por qué es más utilizado, porque utiliza la información de todos los datos muestrales. Pero tiene una desventaja, y es una desventaja muy importante y a tener en cuenta al momento de utilizarlo. ¿Cuál es la desventaja? Es que la media aritmética es muy sensible a los datos atípicos. Es decir, cuando hay datos que se escapan de la norma, la media aritmética no me sirve. ¿Ya? Si yo quiero calcular los promedios de estatura de mis estudiantes, ¿ya? Y tengo 1 o 2 estudiantes que se escapan de la norma, es decir, que miden 2,50 m, ¿ya? Cuando yo calcule mi media, esos datos atípicos, esos datos outlier, que están fuera de la norma, lo que hacen es atraer la media, ¿no es cierto? Sesgar la media hacia ellos. Por lo tanto, la media no sería un valor representativo de mi muestra. En ese caso, conviene, uno puede hacer 2 cosas. Lo primero es sacar estos outliers
y calcular la media con los datos que quedan. Pero si no podemos sacar los outliers, es decir, no podemos sacar esos datos atípicos de mi muestra porque son datos atípicos importantes, entonces lo que hacemos es simplemente cambiar el estadístico y ya no utilizar la media aritmética, sino que utilizar otro estadístico como por ejemplo la mediana. Entonces, no es recomendable utilizar la media cuando nuestros datos son muy asimétricos. Es decir, cuando nuestros datos están muy hacia la izquierda o cuando los datos están, perdón, hacia la derecha o cuando los datos están muy a la izquierda. ¿Ya? Cuando hay una simetría, ningún problema en utilizar la media. Pero si hay mucha asimetría de los datos, puede haber una asimetría pequeña, pero si hay mucha asimetría, entonces no es recomendable. Ya chicos, vamos a quedar hasta acá. Voy a solicitar por favor que los que no han ingresado al chat, ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido, pongan presente. Y quedamos acá porque se nos está acabando el tiempo. Queda menos de un minuto. Ponga el nombre Catalina, porque si me pone presente nomás no voy a saber quién es. Ya chicos, un gusto, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao, profe. profe, Que esté bien. gracias. Chao, profe. Chao, Cuídese. chao. Ah, ya me habilitaron el aula virtual, así que ya están los videos en el aula, para que sepan. Profe, ¿cuándo subir la clase? ¿Perdón? ¿Cuándo va a subir la clase? Esta, la de hoy día,